Bienvenidos a mi canal, feliz 2023, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este video es la tercera parte de la restauración de los altavoces Kiev Concerto de 1968. Antes, un poquito de contexto para que entendamos las características tan particulares de este diseño. Hasta los años 40, la mayor parte de los altavoces que se ofrecían para el sonido doméstico no eran de alta fidelidad ni pretendían serlo. En su lugar eran piezas muy simples formadas por un solo componente, normalmente un todo banda, que no pretendía tener una respuesta a frecuencia plana ni eran de banda ancha. Los mejores diseños de la casa Lauter tal vez solo podían cubrir el espectro de entre los 70 Hz hasta los 8, 9, tal vez 12 kHz. No sería sino hasta 1955 que con la colaboración del señor Hegemann se desarrollaron los altavoces Lauter Hegemann de doble trompeta y un solo componente de 5 pulgadas que sí logra una respuesta en frecuencia más amplia. No me pregunten a mí cómo porque no tenían ni software, ni instrumentación, ni ninguna de las herramientas de las que disponemos hoy en día. El problema, entre otros, era que el sonido lo desarrollaban unos pequeños entusiastas, es decir, no eran grandes corporaciones como después sería Telefunken o Philips o tal cosa, sino que eran casas más bien artesanales como Marantz, que se forma en el año 60 y tendría 10 empleados, Sony, que se forma en el 55 y que tal vez tendría también unos 10 o 20 empleados o poco más que eso, eran empresas muy pequeñas. Sí existían empresas grandes, como por ejemplo Yamaha. Tenemos dos amplificadores Yamaha CA800 enfrente. Yamaha era una gran corporación en ese momento, pero no se dedicaban a fabricar hi-fi. Sí fabricaban electrónica, pero no hi-fi. Los altavoces que se le ofrecían al público no eran de alta fidelidad, ni pretendían serlo, porque la gente no hubiera podido suplir el costo de comprar unos equipos con esa alineación, ni estaba disponible. Las piezas no tenían una banda ancha ni tenían una respuesta en frecuencia plana, ni se pretendía que lo tuviera. Los primeros trabajos para desarrollar un sonido de cierta calidad los hizo la gente de la ¿cómo es que es la cosa? De la British Broadcast Corporation, la BBC de Londres. Pero no tenían por propósito ofrecer sonido de alta fidelidad, eso no existía o no lo podía pagar el público, sino sonido de alta calidad, es decir, una respuesta en frecuencia más o menos amplia de 120 Hz a 8 kHz, con una distorsión que fuera lo suficientemente pequeña como para que oír radio fuera lo suficientemente cómodo. Así se desarrollaron, por ejemplo, los primeros monitores de estudio para los estudios de grabación de la BBC, pero no eran altavoces hi-fi ni pretendían serlo. Además teníamos otro problema interesante. Los altoparlantes electrodinámicos que se desarrollaron cerca de 1890 no los conocíamos, es decir, sabíamos hacerlos, sabíamos que funcionaban, ya eran de imán, de bobina, con membrana, toda la cosa, pero no los teníamos caracterizados y no teníamos la instrumentación para medir su distorsión, su respuesta en frecuencia, su admisión de potencia, nada de eso. Recién en 1930-1940, con el trabajo del señor Paul Voigt para Lauter, empezamos a reconocer algunas características de los parlantes electrodinámicos, como la masa del diafragma, la fuerza del imán, es decir, el empuje, el campo magnético BL, la frecuencia de resonancia y poco más que eso, y empezaron a prepararse unos gabinetes acústicos que tenían por propósito, más que una respuesta en frecuencia plana, eso era un problema totalmente secundario, una alta eficiencia, porque la electrónica disponible era muy limitada. Veamos este detalle. Sucede que la forma de producir electrónica en los años 30, 40 y 50 no era comprando componentes que hayan sido desarrollados específicamente para el desarrollo de audio. En su lugar, los componentes que estaban disponibles eran el surplus del que se había dejado con el que se producía el equipo militar, que era el principal propósito de la electrónica. Es decir, que los componentes eran pocos, eran malos, eran escasos y eran muy costosos. Que un entusiasta se armara un kit de un amplificador por su cuenta y consiguiera 2 o 3 vatios eficaces a través de un final de potencia valvular con un triodo en clase A pura de baja eficiencia con una distorsión del 7% era un milagro. De hecho, eran más comunes las pequeñas empresas que vendían kits para bajar los costos que las empresas grandes que ya vendían productos terminados. De entre ellas, las primeras
por lo menos en Estados Unidos, serían Macintosh, que creo que su primer amplificador es de 1947, y Marantz, que empieza a trabajar en 1955. Estos equipos terminados como estas piezas Yamaha que les estoy mostrando no serían propios del mercado de consumo de audio hasta bien llegados los años 50, mucho después de la guerra. Recordemos que todos los países quedaron más o menos arruinados, menos en Estados Unidos, que es donde aparece justamente Macintosh y Marantz. Conozco muchos entusiastas que en su oportunidad compraron equipos Fisher para armar porque se vendían como un kit. Fisher era americana, después fue japonesa y ahora no es nada, o equipos de HeadKit, que terminaría desapareciendo o se convertiría en Radio Shack. No sé qué fue lo que pasó con ellos, pero en cualquier caso no te vendían productos armados completos porque la mano de obra era lo más costoso. Era mucho más sencillo que cada quien se los comprara por su cuenta y los armara como pudiera o como bien pudiera. De hecho, me van a traer un amplificador que fue armado por su propio propietario. Eso por lo menos es interesante. Como la respuesta en frecuencia y la distorsión y todas estas cosas no eran conceptos interesantes, de hecho, la mayor lucha de la alineación de los altoparlantes en aquella época era que pudieran cubrir la banda de audio de las transmisiones de radio, que era muy limitada, y que además de eso tuvieran la mayor eficiencia posible. Los problemas con los imanes fueron brutales porque los imanes son los que definen, entre otras cosas, las que definen la eficiencia de un parlante y las potencias eran muy limitadas. Otro problema es que no teníamos un modelo matemático que caracterizara a los parlantes y que nos permitiera hacer una alineación decente de sus características. Si bien el modelo analítico que nos permite modelar el comportamiento de un altoparlante electrodinámico comienza en los años 30, no sería sino mucho después, en los años 70, que lo tendríamos completo, que sería el desarrollo, muy conocido hoy en día, de los parámetros TIL y SMALL. De hecho, un montón de gente, aparte de ellos, trabajó en descubrir cuál era la alineación correcta de los parlantes. Me explico. Conocer la masa del diafragma, el empuje del imán, la frecuencia de resonancia, el factor de calidad del filtro pasalto de segundo orden que se forma, toda la información que es necesaria para poder diseñar un gabinete acústico. Como esa información no estaba disponible, teníamos una limitación. Los parlantes de trompeta querían alta eficiencia, pero no iban a sonar bien. Después sí, hoy en día son los exponentes de la más alta tecnología de audio de alta fidelidad y sonorización industrial de alta calidad. Y tampoco teníamos una buena alineación para hacer cajas y estos eran muy costosos. Así que la solución durante un tiempo fue completamente distinta. Habían algunos pequeños fabricantes que se daban cuenta de que las trompetas eran muy costosas e intentaron hacer un tipo de gabinete distinto, que ustedes lo habrán oído nombrar, que es la caja infinita. Los diseños con las cajas infinitas que yo llegué a ver en un montón de revistas de los años 60 eran un completo disparate. Por ejemplo, ya se sabía, en aquella época se sabía, que el coeficiente de elasticidad del resorte que forma la suspensión del parlante tenía un volumen de aire equivalente. Se puede convertir en un volumen de aire. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, un newton metro se puede convertir, hay una fórmula para eso, claro, en 20 litros. Eso depende de cada parlante en particular. Hay una fórmula, eso lo vamos a ver después cuando estemos en la parte de diseño de gabinetes acústicos, pero por lo pronto no. Entonces, había una cantidad de normas extrañas. Te decían, bueno, si el parlante te pide 20 litros, tienes que montarlo en una caja de 20 litros. Habían otras normas de diseño que decían, el gabinete tiene que ser 2 veces más ancho que el diámetro del buffer y tiene que ser 1,5 veces más profundo o 3/4 partes de profundo. Es decir, había un montón de normas para diseñar que no tenían nada que ver con nada. Hasta que la gente de Acoustic Research, un ingeniero para Acoustic Research, descubre una alineación básica. Esa alineación básica era que antes de los parámetros TIL SMALL, pero ya se conocían los electromecánicos, conociendo la masa del diafragma, el volumen de aire equivalente de la suspensión del diafragma, el empuje del imán y el factor de calidad y un par de cositas más, era posible diseñar un gabinete acústico a la medida para sacar el rendimiento perfecto de ese gabinete. A diferencia de lo que la mayor parte de la gente piensa, que el diseño del gabinete es la estética, los filitos, los cortecitos, las membranas, la parrilla, todas estas tonterías. No.
El diseño de un gabinete acústico, entre otras cosas, simplificándolo mucho, se basa en conseguir el volumen de aire exacto que me permite a mí tener la respuesta en frecuencia plana desde una frecuencia en particular. La primera vez que esto estuvo realmente disponible fue con el trabajo de Acoustic Research sobre la primera serie de altavoces que llamaron suspensión acústica. Hoy en día lo conocemos como caja sellada. Una caja sellada tiene un volumen de aire que hace que el factor de calidad de la caja sea 0.7, que es una respuesta en frecuencia plana desde menos 3 decibeles. Entonces, si tú vas variando el volumen de la caja, consigues que el factor de calidad sea exactamente de 0.5 a 0.7 y a partir de allí vas a tener una respuesta en frecuencia plana de menos 6 o de menos 3 decibeles, según tú quieras, para un parlante en particular. Si tú tienes el parlante correcto en la caja correcta, la respuesta en frecuencia va a ser plana por fin, que eso no lo habíamos logrado antes. El problema con esta nueva generación de parlantes es que si por una parte es cierto que conseguían una respuesta en frecuencia plana y que por fin podían ser hi-fi, o por lo menos intentarlo, requerían más potencia porque la eficiencia era más pequeña que la alta eficiencia de las trompetas que se habían usado en los tiempos valvulares. Pero el tiempo pudo con todo. Sucede que cuando aparece esta alineación en 1954-1960, se produce un momento después la entrada de los amplificadores de estado sólido. Hay un amplísimo video que yo le dedico al amplificador Sansui AU777 de 1967 que explica este tema en particular. Pero resumiéndolo mucho, les recomiendo ver el video, suscribirse al canal y compartirlo con sus redes sociales. Lo que pasó fue lo siguiente. Los amplificadores valvulares que estaban disponibles antes de 1960 te podían dar 10 vatios y eso era carísimo. Mientras que inmediatamente después empiezan a aparecer, por ejemplo en 1965, el amplificador de estado sólido Macintosh 5100 y entonces era posible tener más potencia, tener 25, 30, 35 vatios. Después llegan los japoneses con el Sansui 777 que ofrece 30 vatios por canal y entonces la baja eficiencia de este tipo de altavoces de suspensión acústica deja de ser un problema. Con toda esta tecnología aparecen finalmente en 1968 estos altavoces, que están pensados desde el principio para ser movidos desde un amplificador de estado sólido. Y en su oportunidad eran unos altavoces muy interesantes. Los Kif Concerto tienen una filosofía de diseño especial. Son los topes de su serie y están preparados, o por lo menos pensados, para reproducir una orquesta sinfónica. Por eso se llaman concierto. Si ustedes quieren saber cuál es el concepto de diseño de estos altavoces, no me alcanzan 20 minutos para explicarlo ni hablando todo lo rápido que sea posible. Les recomiendo leer un artículo larguísimo que está disponible en la página española PCP Audio, está dedicado a unos altavoces que se llaman Diva. Ahí se explica ampliamente cuál es el concepto de diseño de este tipo de pieza en particular. Por eso son, o eran originalmente, de 3 vías. Cuando estos altavoces se desarrollaron, eran lo más avanzado que estaba disponible para su tiempo. Primero eran de suspensión acústica, aunque después se hizo una adaptación y son bass reflex. Ya les voy a mostrar la caracterización que hace el parlante, donde recomienda 60 litros para suspensión acústica, que es más o menos el volumen de esta caja. En segundo lugar, son exóticos porque este buffer que está acá, tiene la caja, tiene el diafragma, es de anime, que eso es muy exótico. Y la suspensión no es de tela, ni de papel, sino que es de caucho, que no se daña nunca, y eso también es exótico, es muy avanzado. Recordemos que en esta época no estaba la petroquímica desarrollada como hoy en día. Otra característica interesante y avanzada era su midrange, el midrange. Sucede que ellos no querían utilizar papel, porque el papel, a pesar de que es ligero y rígido, no es tan rígido y tiene un punto de distorsión, y ellos querían la menor distorsión posible en el registro vocal. De hecho, en estos parlantes, el midrange está alineado para reproducir toda la banda vocal desde los 400 Hz hasta los 6 kHz, que es muy poco común. Normalmente se lo corta a una frecuencia más alta para reducir el costo del filtro crossover. Así que estaba muy bien pensado. El problema es que pusieron Bextreno. Yo tengo esos medios y suenan espantosos, porque sucede que el Bextreno en aquella época es lo que para nosotros es el Kevlar, un material especial, ligero, rígido, avanzado, todas las características del mundo. Pero cuando se introdujeron estos midrange de Bextreno, pues sí tienen una distorsión pequeña, sí era un material interesante,
pero tenía resonancias en varias frecuencias y creaba huecos y picos dentro de la respuesta en frecuencia. De hecho, hoy en día el Bextreno no se usa. Cuando se usa un diafragma de Bextreno, hay que meterle filtros notch para cortar las frecuencias de resonancia, que son muy marcadas. Por eso, si ustedes ven el filtro crossover de una Roger, creo que se llama L3/5, L5/3, la que sea, se dan cuenta que el filtro crossover es súper complicado para poder matar la resonancia de ese diafragma. Así que el Bextreno es una mierda y por eso hoy en día no se usa. Pero en aquella época era avanzadísimo, ojo, estaba al borde, al punto, lo máximo de la tecnología. Y la última característica era el Twitter. En este momento no tienen Twitter, los Twitter sí estaban quemados y por eso es que no voy a tratar de poner los componentes originales, porque el Twitter que ella llevaba era un Twitter de cúpula. Hoy en día los Twitter de cúpula son muy comunes. Consigo en este momento los Twitter que quería mostrarles, que son de una montura redonda, porque yo pretendía montarlos acá. Ok, tengo unos Twitter de montura redonda, pero bueno, estos sirven perfectamente. Son unos Twitter chinos, Electric Research, yo que sé qué marcas estas cosas. Pero bueno, son unos Twitter de SEA. Quiero que los vean con sumo detalle. Son unos Twitter realmente de cúpula de SEA, una respuesta en frecuencia muy plana hasta los 17, 18, 19 kHz. 8 ohmios, muy interesantes estos Twitter. ¿Ok? Pero esto es común hoy en día, pero en el año 60 y tal no. En el año 60 y tal no se usaba esto. Si ustedes ven los altavoces que estaban disponibles en ese momento de la vida, no utilizaban Twitter, sino que lo que se hacía era que cuando ya eran de varias vías, utilizaban un buffer y lo acompañaban de un componente como este, utilizado como rango extendido. Por ejemplo, el diseño de los altavoces Acoustic Research AR1 es justamente un buffer y un rango extendido. Pero no era un Twitter, estaba cortado a una frecuencia muy baja, 800 Hz, 600 Hz, 1 kHz. Eso es una frecuencia muy baja para hacer Twitter. Y después del año 72, 73, 74, van a conseguir muchos altavoces como esos que tengo yo allá, que son japoneses, que no usan rango extendido, sino que usan ya no un buffer, sino un mid-buffer, y lo acompañan de un Twitter de cono de papel de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media. Esos Twitter no pasan de 13 kHz. Suenan razonablemente bien, tienen un timbre muy blando porque el papel es muy grande y muy pesado, pero si llegan a los 10, 11, 12, 13, 14 kHz con un pico, no, 14 kHz, menos, pero con un pico en 9 kHz. Ese sonido en aquella época no era malo, para nuestros oídos hoy en día es una pesadilla, porque es un Twitter chillón, pero era lo que había. Y estoy hablando del año 72, 73, 74, 75. Pueden buscarlo en los catálogos y se pueden descargar gratuitamente del internet para que vean en qué año salieron los altavoces y qué Twitter tenían. Pero estas piezas que son anteriores, 5 años anteriores, ya tenían un Twitter de cúpula. Entonces eran avanzados, eran unos altavoces exóticos y avanzados, porque el Twitter de cúpula era exótico, el midrange de Bextreno hoy en día es una porquería, pero era avanzado, y este buffer en alineación suspensión acústica también era avanzado. Entonces eran unos altavoces interesantes. Una característica curiosa es que estos altavoces fueron licenciados para su fabricación. Tenemos un problema con los costos. Sucede que ese buffer, el midrange y el Twitter fueron vendidos, o sea, los altavoces fueron vendidos en varias partes del mundo, pero los componentes fueron vendidas por la casa Kif como componentes sueltos de un kit. Por eso es que el filtro crossover se monta por fuera y va montado en un pluriconector, y el Twitter, el midrange y el buffer se vendieron por separado, y hay altavoces de estos fabricados en todas partes del mundo. Tienen componentes Kif, se construyeron bajo la licencia de Kif, pero las cajas no son Kif. Entonces, si ustedes ven, este gabinete acústico parece una Kif Concerto, legalmente es una Kif Concerto porque se hizo bajo licencia, pero no tiene la estética exacta de las Kif Concerto. Sí tiene los emblemas, tiene los componentes, tenía el filtro crossover original, pero no son igualitas a las inglesas porque se fabricaron aquí. Eso se nota mucho. Si ustedes ven las otras fotos que están en internet, se van a dar cuenta de que este filo, el bisel del filo, siempre es distinto dependiendo del fabricante que específicamente las hiciera, porque eran adaptaciones. Habían empresas que contrataban la licencia para fabricar este tipo de piezas. Entonces son muy comunes. Estas son hechas en Venezuela. Se fabricaron en Bisopan. Yo no sé si las originales inglesas eran de otro tipo de madera y tenían un sonido distinto, pero estas en particular son de Bisopan, y por eso es que tengo un video dedicado a reforzarlas para que hagan algo mejor. Y otra cosa interesante es que aquí donde va el midrange, esto era una caja de madera cuadrada
cuadrada y en esta pieza no es una caja de madera cuadrada, sino que es un tubo de plástico PVC. Me parece una idea mejor porque un tubo cilíndrico pues no vibra. Eso es lo que tiene que ver en cuanto al diseño de estas piezas en particular. En el próximo video veremos cómo es la alineación de estos buffers en particular, que servirá como ejemplo para hacer la alineación de cualquier otra pieza, la restauración de unos altavoces o un diseño. Y aquí tenemos las características que reporta Kif para sus buffers. Hasta aquí este video desde Santiago de León de Caracas. Feliz año 2023 y espero que a partir de ahora podamos vivir en paz a ver si tal cosa es posible. Saludos y suerte.